Sin embargo, ya la vamos a agregar en otra acta, ¿verdad? Para que la asignen. Y tengo una que se identifica nada más como Aleida Torres. Tampoco se examinó. No sé. Y como no siempre asisten todos, es difícil, ¿verdad? Ubicarlos. Sin embargo, yo les quería pedir un favor, ¿verdad? Yo no sé si lo han intentado ahí en RAD. La verdad es difícil ubicar quién es quién según los listados de RAD, porque cuando yo descargo el Excel de las notas, solo me manda a veces el nombre que ustedes han anotado, a veces han puesto hasta un abreviado, un seudónimo, hay veces usan el segundo apellido y no el primero, y me cuesta ubicarlos, ¿verdad? Yo creo que ustedes pueden editar su perfil de RAD, ¿verdad? Entonces yo les pediría de favor, para poder evitar cualquier inconformidad con una futura nota, porque se la asigné a otro, porque de repente se parecían los nombres, coloquen su nombre completo en RAD, ¿verdad? Para que los pueda ubicar más fácilmente. También para las notas, pues, ustedes saben que están estudiando derecho y obviamente el nombre es los dos nombres, si tienen dos o uno, y los dos apellidos, ¿verdad? Para identificar a una persona. Entonces también eso les pediría de favor, ¿verdad? Para poder acreditarles bien sus notas. Ahorita creo que lo hice bien, pero sí me dio un par de días estar ubicando a todos para que no me confundiera con la nota. Entonces, si pueden editar eso en RAD, les agradezco. Lick, ¿Sí? yo creo que no es directamente en RAD, tiene que ser desde la cuenta de Gmail de cada uno. Que las personas en su perfil de Gmail, su nombre y apellido o algo por el estilo. Porque en sí, RAD pues sí si lo les están. Uh-huh. Bueno. Sí, pues. Entonces, bueno, si lo pueden hacer desde su correo, creo que es más sencillo. Solo van al perfil, cambian el nombre y les aparece el nombre completo, ¿verdad? Ya que es el correo que van a utilizar para sus cursos, deberían dejarlo como un correo académico, ¿verdad? Y para trabajo, pues utilicen otro, no sé. Yo, por ejemplo, uso este que es el de la universidad, el que nos dan, ¿verdad? Para que pueda yo atender todo lo de la universidad y aparte tengo otro, ¿verdad? Que es para el trabajo. Sin embargo, bueno, si lo pueden hacer, si les agradezco, creo que le ayudarían a todos los docentes, no solo a mí, porque me imagino que cambiaría entonces cómo están registrados en RAD, ¿verdad? Y bueno, pasando a otro punto, para el día viernes vamos a tener programada una prueba. ¿Vieron? Va a ser de donde estamos casi ahorita, donde dejamos la lectura. Prácticamente vamos a empezar a partir del punto número 2 que está en la página 22, es el juicio. Es prácticamente la, la tercera, la cuarta unidad, ¿verdad? Del programa. Porque ya vimos el concepto jurídico, lo vimos casi completo, estuvimos viendo los predicables, ya vimos predicables esenciales, no esenciales, vimos el árbol lógico. Ahí repasan el árbol lógico. ¿Quiénes hicieron la tarea del árbol lógico? Bueno, si no la hicieron, ahí la hacen porque el viernes van a tener que hacer uno, ¿verdad? Esta prueba va a tener un valor de 5 puntos, ¿bien? Entonces, ahí para que tomen en cuenta, vamos a ver qué valor le damos al árbol y les vamos a hacer unos cuestionamientos ahí, no muchos, del PDF este. Estamos leyendo, ¿verdad? Que va a ser el que se identifica como lógica jurídica, ¿verdad? Es el que llevamos la lectura. Prácticamente la página 22 en adelante es la lectura, ¿vieron? Para que lean. Y el miércoles la vamos a tener programada, ¿verdad? Se las voy a dejar programada. Solo esa actividad vamos a tener, no vamos a tener videollamada. Entonces solo se conectan a RAD, resuelven su prueba, ¿verdad?
hacen su arbolito de porfirio a mano y lo suben a RAD. Ahí les voy a dejar la opción para que lo puedan subir, ¿verdad? Recuérdense que es personal, espero no ver tantos árboles iguales, ¿verdad? El objetivo es que ustedes aprendan, ¿verdad? Traten de hacerlo de forma individual para aprender. Bueno. Sin más anuncios, pues vamos a continuar. Vamos a continuar en el punto cabal del juicio. Dice que del mismo modo que el concepto, antes de definir el juicio, se establecerá lo que no es dicha forma de pensamiento, ¿verdad? Y tenemos que aquí Benloch, Ibarra y Tejedor manifiestan que el juicio no es el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos mediante la afirmación o la negación, porque el juicio es el producto de dicho acto y no el acto mismo. Benloch, Ibarra y Tejedor Campomanes y Mario Moro también establecen y están de acuerdo en que el juicio no es la enunciación o la proposición, porque estas son la expresión verbal o lingüística del juicio. Y Alejandro Fander, situado por Eduardo García Maínez y Luis Alberto Padilla, establecen que el juicio no es la situación o el contenido objetivo al cual se refiere el juicio, porque este corresponde al plano de la realidad mental. Ahora bien, lo que sí es juicio. Y para eso tenemos la definición. Y tenemos ahí varias, ¿verdad? Mario Moro establece que juicio es la operación mental con la cual afirmamos o negamos algo. Ibarra y Campomanes establecen que el juicio lógico es el pensamiento en el cual se afirma o niega algo. María Cristina Campagna y Andriana Lazzaretti establecen que el juicio es una representación más compleja. Es la unión entre dos o más conceptos que componen al afirmar y divide al negar, ¿verdad? Lo que nos damos cuenta es que en estas definiciones siempre vemos esto de la afirmación y la negación. Joachim Grau y García Maínez establecen que el juicio consiste en afirmar de un objeto como sujeto lógico algo que de algún modo le conviene como predicado lógico. Ese está más complicado de comprender, ¿verdad? De las definiciones citadas, la de Benloch, Ibarra y Tejedor Campomanes dice, así como la de Campagna y Lazzaretti, comprenden los mismos elementos. Empero, la de Mario Moro confunde el juicio con el acto mediante el cual se formula que identifica lo que no es el juicio. Y la de Joachim Grau únicamente reputa el juicio de un modo, dice, que la afirmación o conveniencia de un concepto a otro sin considerar la negación. El juicio es, sin incurrir en confusiones u omisiones, un elemento general del pensamiento. Si quieren ustedes, yo no sé si cuando yo voy con la lectura ustedes acompañan o ahí andan facebookeando, contestando chats, pero yo les aconsejaría que, por ejemplo, ahorita en este párrafo, pues en su PDF lo resalten de una vez, ¿verdad? Porque ahí ya prácticamente les resume de todas las definiciones anteriores, ¿verdad? ¿Qué es el juicio, verdad? Entonces ahí pueden agarrar su PDF y resaltar esa parte, ¿verdad? De una vez, para que cuando ustedes estudien se les haga más fácil, ¿verdad? Entonces establece que es un elemento general del pensamiento que se constituye de conceptos en el que uno se afirma o niega a otro. Y luego tenemos los elementos. El juicio se compone de los siguientes elementos: el concepto sujeto, el concepto predicado y el concepto cúpula. El concepto sujeto es el concepto del que se afirma o se niega algo.
El concepto predicado es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Y el concepto cúpula es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. La cúpula se expresa por el verbo ser. Este elemento denota, como afirma García Maínez, que las relaciones entre concepto sujeto y concepto predicado desde el punto de vista de su extensión y comprensión, y desde el primero, el concepto sujeto, está comprendido en la extensión del concepto predicado, pero desde el segundo, el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. Yo sé que esta lectura generalmente pues, puede llegar a confundirlos un momento, ¿verdad? Pero tras varias lecturas puede que le lleguen a encontrar un mejor sentido ya a todas estas palabras. Enumerados y explicados los elementos del juicio, estos se esquematizan de la siguiente manera. En el juicio referido por la proposición Fernando es estudioso, la palabra Fernando alude al concepto sujeto. El vocablo es expresa el concepto cúpula y el término estudioso representa el concepto predicado, en el ejemplo citado con la forma S es P. El mismo por la cúpula es afirmativo. Y en el juicio expresado por el enunciado Ulises no es imprudente, el vocablo Ulises alude al concepto sujeto, el término no es expresa el concepto cúpula y la palabra imprudente representa el concepto predicado. En el ejemplo relacionado con la forma S no es P, el mismo por la relación de no conveniencia del concepto predicado al concepto sujeto y el cual va a ser negativo. Recuerdo que también les dejé unas tareas ahí también que ubicaran en la ley, ¿verdad? Este tipo de juicios, ubicar un sujeto, un predicado, el concepto cúpula. Es probable que también para el viernes le venga más de alguno de esos ejemplos. Espero que hayan hecho esos ejercicios y si no, pues bueno, ahí está el castigo divino por no hacerme caso. Pero bueno, si no, ahí se ponen pilas. Como se puede apreciar, el concepto cúpula determina la relación entre los otros conceptos. Es por ello que la misma constituye el elemento formal del juicio, y el concepto sujeto y el concepto predicado su materia. Además de la función del concepto cúpula de unir o separar el concepto sujeto y el concepto predicado, los filósofos ideológicos señalan que la misma tiene una función enunciativa, la cual consiste, como expresan Ibarra y Campomanes, que en la correspondencia entre lo que dice el juicio y la realidad. Es por esta última función del concepto cúpula que motiva la calificación del juicio en verdadero y falso. Para lo que algunos lógicos modernos señalan que la lógica clásica, uno, no estudia la verdad en el sentido que interesa a la teoría del conocimiento. Y dos, se le vincula con la ontología y la gramática, debido al uso de un lenguaje natural por el cual se clasifican los juicios en base a un modelo gramatical. Y se pretende que los mismos reflejan la estructura de la realidad. En efecto, como se estableció al definir la lógica general y al desarrollar los principios lógicos supremos de no contradicción y de razón suficiente, la verdad lógica no es la correspondencia o la conformidad del pensamiento con la realidad de las cosas. No obstante que tal fue su aceptación, ya que la lógica, como ciencia formal, encuentra su verdad en la congruencia, coherencia o ausencia de contradicción en el pensamiento mismo. Como estudiamos al inicio, ¿verdad?, de este texto, pues que la lógica era pues la ciencia del pensamiento correcto. Los elementos del juicio no siempre figurarán íntegros en una proposición. A veces no estará presente alguno de los componentes señalados. Sanguinetti
desde una perspectiva gramatical, expresa la excepción a la integridad del juicio, el cual se produce en las frases con verbo impersonal. Como por ejemplo, el enunciado hace mucho calor, está oscuro, las cuales no tienen concepto sujeto e indican la producción de un acto o un fenómeno, pero en ellas el acto o el fenómeno figurará como concepto sujeto. La relación de los elementos del juicio desarrollados constituyen lo que se denomina juicio simple, integrado por un concepto sujeto, un concepto cúpula y un concepto predicado. Y la relación de varios juicios simples por medio de otros conceptos denominados gramaticalmente como conjunciones constituyen los juicios denominados compuestos. Entonces tenemos que hay dos tipos también de juicios, el simple y el compuesto. Por ejemplo, el juicio indicado con la proposición: si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación, es un juicio compuesto ya que está integrado por dos simples. El juicio referido por el enunciado Juan estudia para su examen y el juicio aludido por la proposición Juan ganará su evaluación, relacionados entre sí por la conjunción condicional, sí y entonces. División. Los juicios se dividen por razón de su cantidad, cualidad, el concepto cúpula o forma de relación entre concepto sujeto y concepto predicado y su modalidad. Entonces se divide en 4. Por su cantidad tenemos que hay universales, particulares, singulares. Entre estos tenemos que el universal son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto universal. Aristóteles simplemente expresó que son universales aquellos que por su naturaleza puede atribuirse a muchos. Por ejemplo, los juicios manifestados por los enunciados: todos los hombres son sabios, la mujer es bella, los árboles eliminan el dióxido de carbono. Entonces ahí esos términos, todos los hombres, la mujer y los árboles, van a ser juicios que son universales, ¿verdad? Por esos conceptos que se encuentran en ese juicio. Luego tenemos los particulares, que son los juicios que tienen por concepto sujeto a un concepto particular. Estos juicios representados con las proposiciones: algunos paisajes son hermosos, algún hombre es honesto, varios libros de lógica son útiles, ¿verdad? Algún hombre es infiel, ¿verdad? Alguno, ¿verdad? Porque no todos, la mayoría generalmente somos fieles. Entonces, ahí se hace la diferencia en esos términos de alguno, algún, ¿verdad? Como les dije, los juicios no necesariamente tienen que ser verdaderos, ¿verdad? Si está correcto el juicio, conformado con las palabras correctas, entonces es un juicio correcto, pero no por eso va a ser verdad. Entonces, solo para que tengan una idea. Luego tenemos los singulares, que son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto singular. Por ejemplo, pero dice que lamentablemente Aristóteles no fue preciso al definir este tipo de juicios, porque expresa que son aquellos en los que no puede atribuirse del mismo modo que los universales. Si no son universales, o pueden ser particulares o singulares. La definición no es clara, pero a través de su ejemplo apunta a la naturaleza del juicio, ya que el mismo tiene por concepto sujeto el expresado con el término kaias, el cual alude a un concepto singular. Ejemplo de juicios singulares son los declarados con los enunciados: Aristóteles es el padre de la lógica. Esta mesa redonda, el avión de Javier, ¿verdad?
Josué Chamay sacó 25 en su prueba, ¿verdad? Sabemos que entonces singular. Aunque hubo otra compañera que sacó 6 también, ahí se notó que no estudiaron. Los que sacaron menos de 15 no estudiaron. Luego tenemos la clasificación por su cualidad, en cuales tenemos afirmativos y negativos. Tenemos que los afirmativos son los juicios con los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto mediante el concepto cúpula referido con la palabra es. Aristóteles definió la afirmación como la enunciación que atribuye una cosa a otra. Por ejemplo, los juicios indicados con las proposiciones. Todos los carros son medios de transporte. Y la lógica es un instrumento indispensable para dotar de validez a los razonamientos. O, por ejemplo, la lógica jurídica es necesaria para cerrar el pensum de estudios de derecho, como ejemplo, ¿verdad? Pero ahí estos términos son, ¿verdad? Son los que hacen esa conexión, ¿verdad? Como concepto cúpula para atribuir, ¿verdad? Otra cosa a el otro concepto. Negativos son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica al concepto sujeto a través del concepto cúpula, expresado con la palabra no es, o mediante un concepto que antecede al concepto sujeto, referido con la palabra ningún, que gramaticalmente es un adjetivo cuantitativo. Aristóteles definió la negación como la enunciación que separa una cosa de otra. Son ejemplos de juicios negativos los representados con los enunciados. La lógica no es solo para eruditos y ningún ser humano es inmortal, ¿verdad? Ahí les dieron el ejemplo con las palabras no es, ¿verdad? Y con el antecedente al concepto sujeto de ningún. Licenciado. ¿Sí? Solo una pregunta. Entonces, en los afirmativos que le atribuya una cualidad al concepto sujeto, no quiere decir que sean ¿verdad? Entonces, únicamente Sí, le está atribuyendo, ¿verdad? exacto. Simplemente le está atribuyendo algo, exacto. No necesariamente está diciendo que es verdad, porque simplemente está afirmando algo como de ese concepto, o del concepto sujeto, ¿verdad? Sin embargo, como ustedes saben, les he dicho que los juicios pueden ser verdaderos o falsos desde el punto de vista de la filosofía. Sin embargo, desde la lógica jurídica son válidos o inválidos, pero eso se determina hasta después. El juicio, si está bien estructurado con su concepto sujeto, con su concepto cúpula y el concepto predicado, entonces va a ser un juicio que está correcto, pero no por eso. Y puede ser un juicio correcto que puede ser afirmativo o negativo, singular o particular o universal, pero no por eso va a ser verdadero, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser válido o inválido. Bueno, continuando, tenemos que ser custodio, además de dividir el juicio por su cualidad en afirmativos y negativos, agrega el tipo indeterminado. Bueno, y aunque específicamente no les aparece ahí como un número 3, pero lo tienen que tomar en cuenta, denominando así a los juicios que no afirman ni niegan algo en específico,
sino que dejan la relación de un concepto con otro que pertenece a una esfera ilimitada de conceptos, indeterminada. Hace uso del complemento. Tal filósofo cita como ejemplo el juicio indicado con la proposición: algunos cuerpos son no sólidos. Justificándolo con el mismo, no especifica algo, porque el concepto de no sólidos no señala con claridad a qué se refiere, más que a una clase con una cantidad de elementos indeterminada. Sergio Custodio no se percata que su ejemplo es de tipo afirmativo, dice, porque el concepto predicado, a pesar del modo en que se expresa, se atribuye al concepto sujeto. Sin embargo, sí puede haber pues más de algún ejemplo en el que puede entrar esa clasificación pues de ese estudioso. Tenemos la otra clasificación que es por el concepto cúpula o forma de la relación. En estos tenemos a los categóricos, hipotéticos, disyuntivos, y tenemos que los categóricos son los juicios en los que el concepto predicado se atribuye o excluye del concepto sujeto mediante el concepto cúpula, manifestado con el término es o no es, respectivamente. La afirmación o negación es absoluta. Por ejemplo, los juicios aludidos con los enunciados: la computadora es una máquina creada por el hombre y el dinero no es la felicidad. Pero ¿cómo ayuda? Dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ahí se dan cuenta que estos enunciados, a través de los términos es o no es, pues tajantemente, ¿verdad? Ahí sí dividen, o afirman o niegan algo de forma absoluta. Entre los hipotéticos tenemos que son los juicios compuestos, en los que un juicio está unido o vinculado a otro por el concepto que gramaticalmente es la conjunción condicional, que puede ser sí o entonces. Verbigracia tenemos que los juicios manifestados con las proposiciones si los estudios de la ciencia cesan, entonces el conocimiento humano se paraliza. Si los estudiantes de lógica jurídica no leen, entonces perderán el curso este semestre. Algo así. Disyuntivos. Tenemos que son los juicios compuestos en los que un juicio se relaciona con otro por medio del concepto que gramaticalmente es la conjunción disyuntiva, que por ejemplo puede ser o. Por ejemplo, los juicios significados con los enunciados: María es un genio o María es muy constante en los estudios, los cuales son equivalentes a los juicios declarados con las proposiciones: María es un genio o es muy constante, dice, en los estudios, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta cómo, pues, la conjunción disyuntiva o, pues, hace que se vuelva prácticamente disyuntivo el juicio. Luego tenemos la otra división que es por su modalidad. Y esta división del juicio hace alusión, tal y como manifestara Alejandro Fander y citado por García Maínez, a la manera de la enunciación, la expresión del grado de certeza del juicio. Por el modo, los juicios pueden ser, ahí se dan cuenta cómo usan otro tipo de concepto, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que por la modalidad y luego dice por el modo. De cualquier manera que se los pueda preguntar, pues entonces ustedes tendrían que hacer ahí pues un análisis y determinan que es lo mismo. 1. Los apodícticos son los juicios en los que el concepto predicado necesariamente se atribuye o se separa del concepto sujeto por naturaleza. En este tipo de juicios, el grado de certeza está potenciado, dice.
O como afirma Fander, el juicio tiene una pretensión exaltada de verdad. Por ejemplo, los juicios presentados con las proposiciones, el hombre es necesariamente un ser racional y todo animal no es cuadrúpedo necesariamente, ¿verdad? Ahí es necesariamente, pues es el término prácticamente que le atribuye al concepto sujeto esa naturaleza de racional, ¿verdad? Y todo animal no es, ahí los términos no es, pues son los que le atribuyen esa parte de que no son todos los animales cuadrúpedos, ¿verdad? Pero sí tienen algo de verdad. Con una certeza, dice, pues más que todo potenciada, dice. Están los asertóricos. Son los juicios en los que el concepto predicado efectivamente se predica o se excluye del concepto sujeto. En este tipo de juicios, el grado de certeza es pleno. O sea, que ahí no hay una opción de decir de no, ¿verdad? O es o no es. Y para eso tenemos como el ejemplo, Homero es efectivamente el autor de la Ilíada, ¿verdad? Ese término de es efectivamente le atribuye a Homero, que ahí sí, sin lugar a dudas, es el autor de la Ilíada. Y los aviones no son efectivamente medios de transporte sin fallas técnicas, ¿verdad? Y obviamente, y sabemos de que los aviones han tenido fallas técnicas, por lo cual está haciendo una afirmación de certeza plena. Luego tenemos los problemáticos, que son los juicios en los que el concepto predicado posiblemente conviene o no al concepto sujeto. En estos juicios, el grado de certeza no es pleno, sino atenuado. Por ejemplo, los juicios expresados con las proposiciones Mario es acaso arquitecto y Mario no es acaso ingeniero. Entonces ahí dejan como que cierta incertidumbre, ¿verdad? No es una certeza plena. Luego tenemos las formas del juicio categórico. Los diversos aspectos de los juicios señalados en su división pueden combinarse para formar otros juicios. Si se disponen dichas formas del pensamiento, según su cantidad y su calidad, se forman los siguientes juicios. Universal afirmativo. Son los juicios en los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto que por su cantidad es universal mediante el concepto cúpula manifestado con el término es. Por ejemplo, declarado con el enunciado, todos los leopardos son animales, ¿verdad? Ahí prácticamente está afirmando, ¿verdad? Que son animales y el término todos lo hace de una manera universal. Luego tenemos el ejemplo de universal negativa. Son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica del concepto sujeto, que por su cantidad es universal, a través del concepto cúpula, expresado con las palabras no es, o mediante un concepto que antecede al concepto sujeto, manifestado con el término ningún, que gramaticalmente es un adjetivo cuantitativo. Y por ejemplo tenemos ningún hombre es un mineral, ¿verdad? Entonces ahí ya dijimos que ningún lo hace para todos, entonces se vuelve universal y también hace el término ningún que sea de forma negativa. También tienen una particular afirmativa
que son los juicios con los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto, que por su cantidad es particular, mediante el concepto cúpula indicando con el vocablo es. Ejemplo, el juicio expresado con el enunciado, algunos carros son perjudiciales para el ambiente. ¿Va? Ahí ya lo hicimos particular al decir algunos, ¿verdad? Y afirmativa con la término son. Y tenemos particular negativa, que son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica del concepto sujeto, que por su cantidad es particular. A través del concepto cúpula declarado con los términos no es, verbigracia, el juicio indicado con la proposición algunos seres humanos no son honrados. Algunos estudiantes de lógica jurídica sección A no aprobarán el curso, por ejemplo, ¿verdad? Estos son ejemplos. Sin embargo, les aconsejo que de estos pues traten de hacer algunos ejercicios, puede que les venga también que ustedes realicen uno de estos juicios, ¿verdad? Ya sea compuestos o que lo identifiquen dentro del test. Estos juicios indicados se identifican con vocales, el juicio universal afirmativo y el juicio particular afirmativo con las letras A e I, respectivamente, y el juicio universal negativo y el juicio particular negativo con las vocales E y O, respectivamente. Dicha asignación surge, como señalan Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes y Mario Moro, de las palabras latinas afirmo y nego, y se resalta con negrías y subrayado las letras mediante las cuales se identifican los juicios desarrollados. También tenemos oposición entre juicios. Aristóteles en su tratado denominado Periermineas desarrolló la oposición contradictoria entre juicios de diverso tipo. Dice que luego, si de una cosa universal se enuncia de una manera universal que es o que no es, las enunciaciones serán contrarias. Por ejemplo, todo hombre es blanco, ningún hombre es blanco. No es posible que estas dos enunciaciones sean ambas verdaderas, ¿verdad? Y ahí recuerdan ustedes rápidamente los principios lógicos supremos, ¿verdad? Y lo mismo sucede respecto a las contradictorias individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. De esta proposición, todo hombre es blanco. Es la proposición opuesta. Algún hombre no es blanco y de esta algún hombre es blanco. La proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Y por último, el hombre es blanco, la proposición opuesta es el hombre no es blanco, ¿verdad? Entonces ahí hay un choque, ¿verdad? Una oposición entre juicios. Y Aristóteles infiere que la oposición de juicios universales en el que uno afirma lo que el otro niega se llama contraria. Esta conclusión se deriva del siguiente extracto. Si de una cosa universal se enuncia de una manera universal que es o que no es, las enunciaciones serán contrarias. Actualmente esta oposición contradictoria entre juicios se designa con el mismo término. Y la oposición de juicios individuales, singulares, dice, en el que uno afirma lo que el otro niega, se llama contradictoria individual. Este enunciado resulta de lo siguiente, y lo mismo sucede respecto a los contradictorios individuales, dice, Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco, porque es de una manera singular y no de una manera universal.
Actualmente este tipo de elementos del pensamiento no se desarrollan en el estudio de la oposición entre juicios. Una razón lógica es que el concepto sujeto del juicio individual singular está comprendido en la extensión del concepto sujeto del juicio universal. Y existe también oposición entre los juicios que difieren por su cantidad y cualidad, siendo uno afirmativo y el otro negativo, respecto a la misma cosa. Esto se infiere del siguiente pensamiento. Todo hombre es blanco, es la proposición opuesta. Algún hombre no es blanco. Y de esta, algún hombre es blanco. La proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Esta oposición de juicios señala por el padre de la lógica que se denomina contradictorias. En suma, dos juicios que son opuestos, si teniendo los mismos conceptos sujeto y concepto predicado, difieren en cualidad, en cantidad o en ambas, de la doctrina de Aristóteles y la de filósofos sociológicos de la actualidad, dice que los juicios opuestos pueden ser, o sea, su clasificación. Si quieren le ponen ustedes ahí clasificación para que se les recuerde. En los PDF es bonito estudiar, ustedes yo no sé si han probado, pero ahí incluso pueden hacer anotaciones o cosas así para ir recordando luego con las lecturas. Entre los contradictorios, bueno, la clasificación es contradictorios, contrarios, subcontrarios y subalternos. Entre los contrarios son los juicios universales que difieren por su cualidad, el juicio universal afirmativo y el juicio universal negativo. Y como los identificamos anteriormente con letras, entonces se identifican entre paréntesis como A y E, ¿verdad? Con el signo negativo. Los subcontrarios son los juicios particulares que se oponen por la cualidad, el juicio particular afirmativo y el juicio particular negativo, en los cuales los identifican con las vocales I y O. Los subalternos son los juicios que teniendo la misma cualidad, ambos afirmativos o negativos, difieren por la cantidad. Uno es universal y el otro particular. El juicio universal afirmativo y el juicio particular afirmativo, y entre el juicio universal negativo y el juicio particular negativo. Y ahí se mezclan A, I y E y O. La oposición entre los juicios se ha representado mediante el siguiente cuadro, cuya autoría se atribuye a Boecio, matemático romano del siglo VI después de Cristo. Y bueno, ahí tienen un pequeño esquemita, ¿verdad? Y establecen cabal las proposiciones, ¿verdad? O juicios, ya sea universales, negativos, afirmativos, singular negativo y afirmativo, y lo tienen ahí identificado por letra también, A, I, E, O, y todo hombre es bueno, ningún hombre es bueno, ¿verdad? Serían los universales. Algún hombre es bueno, algún hombre no es bueno, pues los particulares. Y ahí tienen las subalternas entre cada una, y contrarias y subcontrarias, ¿verdad? Y como las flechitas van relacionando, pues algún hombre es bueno, ningún hombre es bueno, ¿verdad? Ese es universal con particular. Y todo hombre es bueno, algún hombre no es bueno, también una relación de universal con particular. Solo para que tengan más o menos una idea, ¿verdad? A la hora de comparar los juicios opuestos. Dice que al comparar dos juicios opuestos, resulta que no siempre pueden ser ambos verdaderos o falsos. Obviamente, ¿verdad? Por los principios lógicos supremos, no siempre pueden ser ambos
verdaderos o ambos falsos. O debe ser uno verdadero o debe ser uno falso, ¿verdad? Por lo que la solución a tal problema lógico de verdad o falsedad de los juicios opuestos se funda en los principios lógicos supremos de no contradicción y de tercero excluido. Y por ejemplo tenemos que de la verdad de la universal se deduce la verdad de la particular, pero de la verdad de la particular no se sigue la verdad de la universal, ¿verdad? Esto porque deberían de hacer, por ejemplo, ustedes un esquema, si hacemos un círculo que es lo universal, ¿verdad? Y luego hacemos un círculo más pequeño, que es lo particular, obviamente esa verdad de lo particular no va a abarcar a la universal, pero la verdad de la universal sí va a abarcar a la particular, ¿verdad? Y por ejemplo también de la falsedad de la universal no se deduce la falsedad de la particular, dice, pero de la falsedad de la particular se saca la falsedad de la universal. Bueno, entonces en ese sentido ahí tendríamos que la falsedad de la universal, a pesar de estar abarcando a la particular, puede ser que esa porción de particular sí sea verdad. Y si la particular es falsa, entonces obviamente ustedes determinan cuál es la porción de falsedad en la universal. Y en efecto, con la aplicación de dichos principios se han formulado las siguientes reglas sobre la verdad o falsedad de los juicios opuestos. Y en el caso de los juicios contradictorios, uno de los dos juicios tiene que ser verdadero y el otro falso, ya que por aplicación del principio lógico supremo de no contradicción, no pueden ser ambos verdaderos ni falsos, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a entrar y a resolver estas contradicciones a través de los principios lógicos supremos. Bueno, eso es todo por hoy, compañeros. Vamos a dejar la clase por hoy. Les dejo ahí el tiempo para que vayan a comer algo antes de su siguiente clase. Y bueno, ahí se preparan, ahí leen para el viernes. Y los veo a la próxima clase en miércoles.